Ten- ¿Tenés Sí, más o estimado? menos son unos 30 minutos. Ah, bueno. Bien. eh, Juan Luis, en Argentina, en el mes de marzo, se conmemoró, como todos los meses de marzo de cada año, el mes de la memoria. ¿Desde dónde te parece a vos que habría que recordar esos años 70 en esta oportunidad? Bueno, para mí es importante recordar por el cambio que significó en el ejercicio de la represión el golpe de Estado. Eh, Esto no quiere decir que la violencia, la represión estatal haya empezado el 24 de marzo. Un poco lo que varios investigadores venimos insistiendo es que existía una violencia previa, pero el golpe de Estado marca un cambio cualitativo y cuantitativo en el ejercicio de la represión. Y por eso me parece importante resignificar la fecha y conmemorarla, ¿no? También, en el sentido de el ejercicio de un plan sistemático de desaparición de personas, ¿no? Tal vez eso es lo que más detalla del ejercicio del poder de la dictadura, el plan de exterminio, eh, que representa una novedad en su magnitud y en su sistematicidad. No es que no hubiera habido desaparecidos antes, que de hecho sí los hubo, no solo durante el gobierno previo, sino también durante la dictadura previa, pero la escala que asume la represión durante el 24 de marzo requiere de una especificidad y de un análisis específico importante. Eh, Ujú. bueno, y en ese sentido me parece que es importante recuperar lo que significó el accionar de la dictadura militar sin perder, sin, sin desdibujar o sin desconocer el contexto y los antecedentes. Sí. El- el- lo que podemos denominar el terrorismo de Estado antes del golpe. Yo he visto que has escrito bastante respecto a eso, ¿no? A la derecha peronista en particular y a la derecha en general, ¿verdad? Eh, ¿Esto significó una derrota política, digamos, para el tercer gobierno peronista o cómo lo ves vos? Sí, para mí un poco, eh, y mis inicios en investigación tuvieron que ver con eso, ¿no? A mí me parecía, cuando comencé, que se hacía demasiado hincapié, estaba bien, ¿no? En lo que había significado el golpe de Estado el 24 de marzo, pero que eso dejaba un poco de lado el peso y el impacto que había tenido la represión previa durante un gobierno democrático, y que ahí había un problema, porque digamos, se llega al 24 de marzo en determinadas condiciones, eh, y esto tenía que ver con un ejercicio de la represión que había ido creciendo desde ya el año 73, pero con fuerza en el 74 y sobre todo a mediados del año 74, con la conformación de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y que había tenido un impacto bastante fuerte en la desmovilización, eh, en el control de la sociedad, la difusión del miedo, eh, había producido exilios. eh, ya se llega al 24 de marzo con una sociedad en gran medida bastante afectada, desmoralizada, una sociedad donde el efecto del terror se venía sintiendo. Y eso explica también por qué en algunas visiones más desde el sentido común, eh, algunos sectores vieron el golpe en el 24 de marzo como que venía a poner fin a esa violencia indiscriminada o esa violencia, decían, de dos polos. Se entiende desde ahí, ¿no? De esa lectura. Y efectivamente, para mí hubo un intento de despolitización y de movilización previo, y en el cual la AAA o la represión clandestina de estos grupos paraestatales vinculados al Estado, ¿no? Es el Estado haciendo la represión de manera clandestina,
tuvieron un efecto importante. Si uno se fija, ya el año 75, inicio del 76, ya las universidades habían sido intervenidas, las provincias, los municipios, las instituciones públicas, los diferentes ámbitos del gobierno habían sido purgados. La clase obrera venía siendo fuertemente hostigada, perseguida, ya había habido militantes secuestrados, detenidos y desaparecidos. O sea, se llega en condiciones bastante favorables para lo que había sido la movilización popular. Y en ese sentido, un poco la pregunta se hacían algunos historiadores militantes, ¿no? O algunos militantes que decía por qué perdimos, ¿no? Ellos pensaban ese proceso de movilización que había sido en los años previos a la dictadura, la lucha por el socialismo en diferentes concepciones, la importante movilización de los años previos, y la pregunta era, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? ¿No? Y la respuesta a ese por qué perdimos, había que empezar a elaborarla desde antes, desde los años previos. Ya la dictadura es un punto de llegada en condiciones bastante favorables, no solo para las organizaciones político-armadas, sino para las organizaciones políticas en general, de izquierda, contestatarias, incluso no organizaciones políticas, para la sociedad movilizada. Ya había habido un fuerte impacto en la desmovilización y en generar temor. En ese sentido, ya una derrota, por decirlo así, si se piensa en esos términos, se venía produciendo desde antes. Hay dos frases emblemáticas que a mí siempre me quedaron grabadas de aquella época, ¿no? Una, digo, y que implica la derecha política y también la derecha económica, pero tuvo esta expresión, ¿no? Por un lado la guerrilla fabril y por otro lado el aniquilamiento. Son dos cosas muy simbólicas que a mí siempre me quedaron. Digo, realmente mucho de esto se llevó a cabo. ¿Vos crees que se logró una reconfiguración definitiva de la hegemonía de, de la nueva, de la nueva derecha política? Es decir, ya nada fue como hasta entonces en Argentina. Sí, a mí me parece clave, y es un punto de ruptura importante, el golpe y los años previos, en cambiar el balance, ¿no? El equilibrio de fuerza, instaurando una posición desfavorable claramente para la clase obrera y para las organizaciones que los trabajadores habían logrado desarrollar. El golpe tiene ese carácter preventivo y modificador, buscaba alterar de manera definitiva la estructura social, ¿no? Cambiar el balance de poder. Y el término guerrilla fabril es algo también que me llamaba la atención, ¿no? Sí. En el sentido de están otorgándole, si se quiere, un estatuto de combatiente a los trabajadores. Bueno, tienen que ser combatidos y eliminados de la misma manera que están siendo combatidos y eliminados los guerrilleros, o la subversión, como después dijo la dictadura, implicaba eso. Y eso me parece interesante recuperar, esa concepción, digo, de quién era el enemigo que se fue construyendo. Bueno, era justamente, lo decía en esos términos, era el subversivo, la subversión. Y la subversión no era solo las organizaciones guerrilleras, la subversión anidaba en todos lados, en el ámbito educativo, en las fábricas, en las universidades, en los ámbitos de gobierno, en la iglesia, en las instituciones civiles. Era tan subversivo alguien que empuñaba un arma como que daba clases, ¿no? Entonces, o un delegado gremial que protestaba, eran todos parte de esa subversión. Por eso cuando el discurso negacionista pone énfasis en las organizaciones armadas, en los atentados, un poco está tomando una parte para intentar
de desviar la atención. Para la dictadura el problema era todos esos sectores que estaban intentando modificar el estado de cosas de diferente manera. No había distinción así de la represión entre quienes eran más peligrosos, digamos, no todos revestían igual peligrosidad. Lo Y lograron. bueno, sí, sí, Lo yo lograron. creo que eso se logró, o sea, se quebró esos vínculos de solidaridad que se habían establecido o esas nuevas relaciones sociales que se iban constituyendo fueron dañadas, ¿no? No, no solo por el asesinato, digamos, ya la simple amenaza y obligar al exilio o al incilio, ¿no? Es decir, exiliarse en otro país o sin salir del país, replegarse, esconderse, ya está quebrando esos lazos de solidaridad y sembrando el temor, va destruyendo esas organizaciones o esos ámbitos de discusión y de lucha, y eso es lo que logró la dictadura. Y me parece Ujú. efectivamente, después del golpe, uno lo ve en una sociedad que, bueno, emprende la lucha por la democracia, pero en condiciones claramente favorables, Si con uno ve otros actores potenciados. claro. No, te quería subrayar un poco con lo que venís hablando, ¿no? Si uno ve los números de la dictadura militar, la mayoría fueron estudiantes y trabajadores, eh, que en ese momento articulaban más o menos en tándem, digamos. Era una articulación política fuerte. Eso, por supuesto, no volvió a darse en la Argentina. ¿Vos crees que puede surgir o si estás investigando algo que se le parezca? Sí, yo creo que eso, digamos, todavía hay posibilidades, ¿no? Y hay ámbitos donde se está dando, pero me parece que no hay que olvidar ese equilibrio, digamos, el equilibrio de poder o las condiciones donde las nuevas clases sociales se reconfiguran después de la dictadura es claramente favorable, ¿no? Hay como un nuevo proceso de acumulación y que se continúa, ¿no? De 80, los 90, ya es un ámbito me parece de retroceso para la clase obrera, las luchas que se dan en los 90, cuando surge el movimiento piquetero y demás, se están dando en lugares donde se está destruyendo el tejido social, ¿no? Donde YPF está desapareciendo, donde las fábricas están cerrando, ¿no? Cuando empieza en el sur, es en esa reconfiguración del capitalismo y son justamente los trabajadores que están siendo expulsados. Entonces es como una reorganización y rearmado, pero desde la derrota, desde una situación de debilidad, me parece, ¿no? Un poco el 2001 también fue importante como lugar de intervención, pero no olvidemos que era una situación favorable históricamente para la clase obrera, ¿no? De retroceso. Ujú. Bien, vos hablaste un poquito del negacionismo, donde en estos momentos en la Argentina, ¿cómo es esta frase, ¿no? Que zurdos son todos, no sé, una cosa así dice Milei, ¿no? ¿Qué Sí. hacer con este negacionismo? ¿O es algo más que negacionismo? Sí, ahí es interesante, hay una discusión en si es negacionismo o es revisionismo o es afirmacionismo en el sentido de estar Claro. reivindicando justamente el accionar de la dictadura, un poco los discursos públicos que el propio gobierno este 24 de marzo y el anterior presentó en la televisión, el que hizo correr y avaló, eh, es el mismo discurso de la dictadura, no es que intenta buscar un término medio, morigerar, sino que es eso, uno vuelve a escuchar los mismos argumentos
de la dictadura desde el gobierno. Y es cierto que hay toda una discusión pública, un intento de revisar desde el negacionismo, si se quiere, por decirlo así, algunas cuestiones de los años previos, pero tiene este carácter que es contradictorio, pero es parte de los discursos negacionistas, ¿no? Cuando se impugna la cifra de desaparecidos, que circula, ¿no? Un eslogan que dice no fueron 30.000 y fueron menos, pero fueron pocos, ¿no? Que al mismo tiempo que niega la cifra está diciendo, bueno, en realidad desapareció muy poca gente. Entonces, por eso, bueno, niega, pero reafirma que es similar al discurso negacionista del holocausto, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, no es solo una discusión histórica sobre qué pasó, sino que hay un intento de reivindicar el accionar represivo de la dictadura. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque me parece que por un lado está el discurso, los discursos públicos, o los discursos que circulan, las diferentes memorias, y después sí está el saber académico, pero que está en otro ámbito. No sé qué tanta facilidad tendrá el discurso académico para poder desarmar ese discurso público que va por otro carril y que no le interesa, digamos, la verdad. Si bien siempre se habla de la verdad historia o la otra historia, en realidad son discursos que van por otro carril, que no le interesa descubrir la cuestión histórica comprobable, que existe, que hay un montón de investigadores que ya lo han hecho y hemos estado investigando los 70 y todas estas cosas que dicen que no se decían o que no se ven o que, ¿no? Las misiones conspiracionistas. Sí, considero que es una pelea que hay que dar, pero bueno, me parece que se da más por el ámbito de estos discursos históricos que circulan, y que es importante que los académicos hagamos nuestra parte, pero es un discurso que a veces se gana o se disputa en otro ámbito, ¿no? Sobre todo por las dificultades que hay para que el discurso científico pueda aprender, ¿no? En las redes sociales, donde todos los discursos tienen la misma validez, el conspiracionismo, negacionismo, terraplanismo, como es otra lógica de discusión. Bien, teniendo en cuenta la academia, ¿en qué proyecto estás? ¿O qué te gustaría? No, y ahora un poco lo que estamos ahí trabajando con un grupo de investigación, con Marina Franco y Ernesto Boslaski, es pensar la represión, la violencia estatal en una mirada de largo plazo, de todo el siglo XX, incluso intentar pensarla desde fines del siglo XIX, las represiones estatales y paraestatales, a la clase obrera, a los grupos indígenas, a las mujeres, pero intentar pensarlo en el largo plazo, ¿no? Viendo comparaciones, para poder resignificar cada etapa, pensar las dictaduras y los gobiernos democráticos, y por qué hay veces que los gobiernos democráticos son los que más reprimen, ¿no? No piensa el gobierno de Irigoyen, Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, ahí es el gobierno de Isabelita, bueno, ahí hay también un desafío para pensar esta dicotomía entre dictaduras y democracias y cómo aparece la represión en cada gobierno y en cada coyuntura. Bien, muchas gracias por estos minutos, eh, Juan Luis. Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad de comentarlo.